Hola queridos aprendientes, yo soy el Teacher W y esta vez vengo a darles una breve explicación sobre pasado simple. Los invito a que me acompañen entonces en esta breve explicación, denme un like arriba y vamos a empezar con esta explicación. Bien, primero que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar del pasado simple en inglés, simple past, es los verbos. Resulta que los verbos tienen dos clasificaciones. Hay unos verbos que son regulares y otros verbos que son irregulares. Resulta que cuando tenemos algunos verbos debemos de contar con algo muy importante para saberlos clasificar. Entre esas primeras cosas que debemos contar es con un listado de verbos, lo cual caracteriza a los verbos irregulares, ¿correcto? Siempre va a ser lo primero que vamos a hacer cuando tengamos un ejercicio donde necesitemos aplicar el verbo en pasado simple. Entonces lo primero que vamos a ir es a un listado de verbos irregulares a buscar si el verbo que nos estamos necesitando está aquí en ese listado. Si se encuentra allí, inmediatamente al frente vendrá su forma del pasado. Entonces, es la única forma de verificar si un verbo es regular o irregular. La cuestión de los verbos irregulares es que ellos no siguen alguna norma. No siguen ninguna norma, no siguen ninguna regla. Por lo tanto, toca memorizarlos. Ok. Algo que caracteriza a los verbos irregulares es que algunos cambian parcialmente, otros completamente y otros que no cambian. Bien, por ejemplo, tenemos un verbo que cambia parcialmente. Por ejemplo, get, que cambia en su forma del pasado a got. O sea que si vamos y lo buscamos con la forma normal al listado, al frente debemos tener esa palabra got, que será la forma del pasado y será como lo vamos a necesitar utilizar en la oración para que ya quede en pasado. Bien, tenemos otro verbo que no cambia. Por ejemplo, el verbo read. Read, que es leer, su forma del pasado que es read, cambia la pronunciación más no la escritura. Se escribe completamente igual en presente y en pasado. Y ahora tenemos verbos que cambian, por decir casi completamente. Por ejemplo, tenemos el verbo buy, que si vamos y lo buscamos en el listado de verbos, aparecerá como bought. Y de esa manera vamos distinguiendo. Es importante estar mirando consecuentemente ese listado de verbos para ir aprendiendo y reconociendo cuáles son los verbos irregulares. Bien, ahora por esta parte. Resulta que cuando buscamos un verbo que necesitamos, pero no lo encontramos en la lista, vamos a suponer que es un verbo regular. Ahora, una clave maravillosa para los verbos regulares es que todos ellos terminan en ed. ¿Listo? Ahora, hay un truquito que debemos utilizar entonces para transformar un verbo después de que lo buscamos, suponiendo que es regular, debemos de aplicarle esas reglas para que pueda terminar en ed. Bien, entonces lo que vamos a hacer es a repasar esas reglas para verbos regulares en pasado. La regla primera nos dice que si un verbo termina en e, agregaremos la letra D. De esa forma ya estará terminando en ed. El ejemplo, dance, danced. Regla 2. Cuando el verbo termina en S, SH, SH, X, Z, simplemente agregaremos ed. Ejemplo, wash, washed. La regla número 3. Cuando un verbo termina en una consonante, o sea, una letra, más la Y, entonces vamos a reemplazar la Y, la quitamos y ponemos IED. De esta manera, por ejemplo, copy, copied. Cambiamos la Y por IED. De esta manera. La regla 4 sencillamente nos indica que si la regla 1, la 2 ni la 3 se cumple,
sencillamente agregaremos ed a ese verbo, como por ejemplo work. Bien, algo particular que debemos tener en cuenta es que el verbo to be es un verbo muy especial. Por aquí lo tenemos. Entonces, el verbo to be se clasifica en los verbos irregulares. ¿Por qué razón? Porque tienen dos formas de pasado dependiendo de su conjugación. Por eso lo tengo aquí encerrado y siempre vamos a escuchar en las clases de inglés que verbo to be se maneja aparte porque tiene independencia respecto a algunos detalles y normas que se manejan en la gramática del inglés. Entonces, de esta manera se utiliza el verbo to be conjugado para aplicarlo a cualquier ejercicio que estemos necesitando, siempre teniendo en cuenta que cada pronombre cuenta con su propia forma de ese verbo to be. Bien, ahora, repasado este asunto, para utilizar la forma pasada de los verbos, vamos a aplicar esas normas a las formas de oración afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a decir que John comió pizza. Bueno, reforcémoslo. Digamos que comió pizza ayer. Es bueno utilizar expresiones que apoyen el pasado para ubicarnos en el tiempo y saber hace cuánto ha ocurrido ese suceso. De esa manera aparecerán los ejercicios prácticos que son muy usuales en las clases o en los ejercicios de inglés. Bien, entonces debemos completar. Nos están dando el verbo eat, que sería el verbo comer en este caso. Lo necesitamos en pasado simple. Lo primero que debemos hacer es tomar el verbo en esta forma normal y vamos a ir a buscarlo en el listado de verbos irregulares. Lo buscamos allí. Si aparece, en este caso sí aparecerá porque es un verbo irregular. Entonces utilizaremos inmediatamente su forma de pasado, que aparecerá al frente. En este caso, ate. Ya hemos completado entonces el ejercicio y ya lo tenemos en pasado. John ate pizza yesterday. Nos piden entonces, enseguida vamos a utilizar la forma del negativo para esa misma expresión. Tendremos entonces algo muy sencillo, y tener en cuenta que cuando utilizamos en oraciones negativas y oraciones interrogativas, o sea, preguntas, vamos a requerir de algo que se llama un auxiliar. Para el pasado simple, nuestro auxiliar va a ser did, y esto debemos tenerlo en cuenta porque cuando utilizamos ese auxiliar nos obliga a utilizar el verbo en su forma normal, o sea, como tendríamos aquí, sin conjugarlo. Ya no lo necesitaremos en pasado. Un pequeño detalle con respecto a la primera oración es que vamos a incorporar el auxiliar y algo particular que nos indica la negación, que es la partícula not. Como estamos haciendo uso del auxiliar, les acabo de decir que evita que un verbo cambie y que se tenga que usar de la forma normal. O sea que aquí diría it. Esa forma. Continuamos con la oración. Y de esta manera tendríamos completada la oración en su forma negativa. John didn't eat pizza yesterday. John no comió pizza ayer. Pasamos a la oración interrogativa. Sencillamente, lo que debemos hacer en las oraciones interrogativas es iniciar con el auxiliar. Lo que vamos a hacer entonces en este caso, resulta que el auxiliar did funciona para todos los pronombres de la misma manera. Para todos siempre se va a aplicar did. ¿Listo? Tenemos primero el auxiliar y vamos a ir con el resto de la oración. Como es una pregunta, requiere de una forma de respuesta. Bien, vamos a hacerlo con las formas cortas. Si es afirmativa la respuesta, sencillamente diremos yes, John did. Y si fuese negativa, diremos sencillamente no, John did not.
Recordamos que podemos reemplazar el nombre por el pronombre correspondiente. En este caso podríamos reemplazar John por he, al saber que ya estamos hablando de John y que en este caso John se refiere a un hombre. Queridos aprendientes, espero les haya gustado y haya sido de mucho uso. Denme un like arriba y nos vemos en nuestra próxima explicación. Teacher